Hola, buenas a todos chavales, aquí Willow22 en pijama. Sí, hombre, tengo un pijama aquí del niño porque estoy en casa, son horas nocturnas y uno tiene que estar cómodo. Hoy estoy aquí haciendo uno de mis videoblogs con los cascos para ver si se escucha mejor, ya que hoy lo que es el sonido de la webcam no iba muy bien, así que me he puesto mis super cascos Ozone, ya que muchos me preguntáis qué cascos uso, pues son los Ozone. Bueno, pero a lo que vamos, que si no me enrollo. Hoy estoy aquí para presentaros el segundo capítulo de hablando de mis viejas videoconsolas. Hoy estoy aquí para hablaros de mi segunda consola o videoconsola. Se llamaba la Mega Drive, era de Sega y yo exactamente tuve la Mega Drive 2, ya que sacaron dos ediciones, sacaron la Mega Drive 1 que era más grande y luego la Mega Drive 2 que era más pequeña y se caracterizaba por tener las dos teclas rojas. ¿Qué tenía la Mega Drive en esa época para yo adquirirla? Pues la Mega Drive principalmente tenía 16 bits, o sea, ya doblaba en bits a las Master System 2, ya que en esa época no es como ahora que solo se habla de tarjetas gráficas, que si potencia, que si tal, que si cual. En esa época eran los bits, lo que varían eran los bits. Contra más bits tenía la consola, mejor era, y todos nos guiábamos por eso. Cuando nos comprábamos una consola pensábamos, ¿cuántos bits tiene? Si tenía más, ya en teoría sabías que era mejor. Pues nada, la Sega, ya que triunfó con su Master System y Master System 2, sacó en el mercado la Sega Mega Drive. Una consola de puta madre, juegazos, había un stock de juegos increíble, hacía muchísimos juegos, tanto de lucha, deportes, carreras, aventuras, hacía de todo. Era una consola increíble. Yo jugué a ella porque mi vecino se la compró, me invitaba a jugar a su casa y me viciaba un montón a esa consola. Me gustaba muchísimo. Era jugar a esa consola y luego yo llegaba a mi casa a jugar a mi Master System 2 y decía, Willow, ¿qué mierda consola tienes, tío? Es una chusta. Claro, ten en cuenta que la Mega Drive doblaba en bits a la Master System y claro, todos los juegos eran mucho mejores. En esa época a mí me gustaban mucho los juegos de fútbol porque como la mayoría de todos los niños, que hacíamos de pequeños era jugar a fútbol e intentar imitar a nuestros ídolos e intentar llegar a ser profesionales, cosa que casi nadie o la mayoría de los que estáis viendo este vídeo no habremos llegado a ser profesional. Así que me gustaban muchos juegos de fútbol y en esa época en PlayStation, en Sega, en Mega Drive, ya sacaban el FIFA, el de EA Sports, el FIFA 96. Creo recordar que fue la primera edición, no estoy seguro, pero creo recordar que sí. Y la sacaron para Mega Drive y una pasada. Salían nuestros equipos favoritos, salían con sus escudos, salían los nombres de los jugadores y eso te dejaba pilladísimo, anonadado, decías, qué pasada. Sí, los jugadores no eran reales como ahora, no tenían su misma cara, su misma identidad. Lo único que se diferenciaba de jugador entre jugador era si un jugador era blanco, pues era pintado de blanco. Si era negro, lo pintaban de negro. Y el color del pelo, por eso diferenciabas más o menos al jugador que era. Pero bueno, como ponía el nombre, sabías cuál era. En esa época esos juegos no había comentaristas. Lo único que podías hacer era, cuando marcabas un gol, apretabas la tecla A, B y C, y dependiendo de la tecla que apretabas, se oía un grito de gol, o se oían unos fuegos artificiales, o se oía como un ruido del público o algo así. Ese juego me gustó a mí muchísimo, y como yo era amante del fútbol, solo pensaba en tener la Mega Drive para jugar a ese juego. Pero también me gustaba mucho el Super Street Fighter 2, que sacaron una pasada de juego, mi vecino se lo compró. Me encantaba ese juego. Había títulos increíbles. Y es que cualquier juego tenía mucha mejor jugabilidad que cualquiera de la Master System. Así que, ¿qué hice? Pedirme para Reyes, ya que en esa época no disponía de juegos. No disponía de dinero. No es como ahora que trabajas y tienes tu economía. En esa época yo disponía de lo que me daban mis padres, mis abuelos. O yo podía ahorrar una pasta y comprarme algo, o no podía. Así que para Navidades me pedí la Sega Mega Drive. Creo recordar, no estoy seguro, no me acuerdo, pero creo recordar que en esa época la Mega Drive costaba sobre unas 16.000 pesetas,
lo que equivale a sobre 90 euros más o menos. Quiero recordar que eso fue lo que les costó a mis padres. A mí me compraron la Sega Mega Drive 2 y el juego incluido era el de Power Rangers. Sí, todos diréis, hostia, el Power Rangers, sí, la típica serie que lleva los Power Rangers. Pero la verdad es que era un juego que estaba bastante acertado, ya que podías coger en según qué pantalla te dejaban elegir un Power Ranger de color. Luego había pantallas que te podías transformar en el robot de Power Ranger. Era de lucha, a mí me gustaban los juegos de lucha. Y me gustó, me lo peté varias veces y la verdad es que no estuvo mal el juego. Así que mis padres me la regalaron y yo encantadísimo, joder. No veas qué viciadas me pegaba. ¿Qué era lo malo comparado con la Master System? El precio de los juegos. ¿Por qué? Porque en esa época la Master System un juego valía entre 9 y 15 euros. La Master System, la Mega Drive, ya oscilaba entre 30 y 36 euros. O sea, ya era bastante dinero. Si lo comparamos con la época que estamos viviendo hoy en día, que estamos pagando por los juegos entre 60 y 70 euros, pues no era nada. Pero en esa época pagar 30 a 36 euros, lo que equivalía en pesetas a 5.000 o 6.000 pesetas, era una burrada, teniendo en cuenta que los salarios bases aquí en España oscilaban entre 100.000 pesetas. Pues imaginaos gastarse 6.000 pelas en un juego. Tus padres no podían. O sea que a mí me regalaban un juego o por navidades o por mi cumpleaños, o lo que yo iba ahorrando de paga semanal entre mis abuelos, mis padres y así, pues me daba para comprarme un juego. Así que en esa época no tenía todos los juegos que yo quiero como ahora, que puedo comprarme el Grand Theft Auto 5, voy a comprarme la Play 4, el Watch Dogs, FIFA 14, aquí otro. En esa época no. Si tenías 2, 3 o a veces incluso 2 juegos al año, pues mira, eso es lo que te llevabas. Así que en esa época que me compré, aparte del Power Rangers, también esas navidades me compré, por lo que ahorré yo, el FIFA 97, ya que yo quería comprarme el 96 por lo que os dije, pero sacaron el 97, era mejor, equipos más actualizados, y me pegué la viciada de hostia. Así que ya tenía 2 juegos, FIFA 97 y el Power Rangers. Luego no recuerdo bien qué juegos me compré más, ya que me gustaría enseñaros la consola, como hice con la Master System, pero no dispongo de ella, ya que en esa época yo necesitaba dinero hace unos años y me la vendí. Justamente me la vendí después de yo tener la Nintendo 64, que me compraba bastantes juegos, y tuve un colega que le gustaba la Mega Drive y me hizo una oferta, se la vendí, le vendí el pack con juegos, y claro, ya no dispongo de ella. Me hubiera hecho mucha ilusión enseñaros la consola, como hice con la Master System, pero como no dispongo de ella no puedo enseñarlas. Así que, ya me sabe mal, pero al menos os hablo de ella, para que sepáis que la tenía. Uno de los juegos que me gustó bastante de Mega Drive, como gran aficionado de Dragon Ball Z, era un juego que sacaron para la Mega Drive de Dragon Ball. Pero ¿qué pasaba con ese juego? Que ese juego no funcionaba en la Mega Drive, ya que ese juego estaba hecho únicamente para la Mega Drive japonesa, quiero recordar. Era este juego, mira, aún dispongo de él. Fue el único juego que no me vendí. Fijaros. Este es el juego de Dragon Ball Z que estaba para Mega Drive. Seguro que muchos coleccionistas dirán, hostia, Willow, ¿dispones de él aún? Sí. Este era el juego de Dragon Ball Z de Mega Drive. Si alguien dudaba si había algún juego de Dragon Ball Z de Mega Drive, aquí tenéis la prueba de que yo tenía la Mega Drive. Pues este juego me vicié muchísimo. Podías coger a Goku, Son Gohan, con Super Guerrero, Célula, a bastantes. Era una pasada, podías hacer Kamehames. Eran los típicos juegos de Kamehames que lanzabas y se partía la pantalla por la mitad. Y veías el Kamehame por arriba y luego aparecía por abajo y le pegaba a tu contrincante. O tu contrincante te cogía y te lo devolvía también. Pero ¿qué pasaba con este juego? Que por sí solo no funcionaba en la Mega Drive, o en ninguna de nuestras Mega Drive, sobre todo europeas. ¿Por qué? Porque el cassette estaba hecho solo para la Mega Drive japonesa. O sea que tú introducías este juego en tu Mega Drive y no entraba, no funcionaba. Así que este juego tuvieron que sacarlo con este cacharro. Este cacharro tiene aquí la abertura de nuestra Mega Drive. Era el típico cartucho de nuestra Mega Drive. O sea que tenías que... Y era como un euroconector. Tenías que enchufar el juego arriba
como ahora, y ya directamente a nuestra Mega Drive. O sea que es como si tuviéramos que enchufarlo en un ladrón, Euroconector, o como se diga hoy en día. Enchufabas el juego en este aparato, que se llamaba Mega Key 2, y ya podías jugar al juego de Son Goku para la Mega Drive europea. Era un juegazo, me vicié muchísimo y fue una pasada. Así que, ¿qué os puedo decir de la Mega Drive? En su época fue la mejor, fue una pasada, y la verdad es que batió muchos récords y hizo juegos extremadamente buenos. También sacaron para la Mega Drive un complemento que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, se llamaba Mega CD. Podías poner compact discs en la Mega Drive, los compact discs, los CDs de entonces, y podías ponerlos en tu Mega Drive. Era un soporte así cuadrado donde tú enchufabas tu Mega Drive y podías con la Mega Drive escuchar CDs de música y todo eso. Aparte también sacaron otro componente que se llamaba Mega Drive 32X de Sega, que en teoría lo que hacía era que tu consola subiera a 32 y los juegos fueran mejores y todo eso. Yo no tuve acceso a esas mejoras, ya que no me compré ninguna de esas mejoras, valían mucha pasta y yo ya me iba pelado con mi Mega Drive. Muchos diréis y os recordaréis que en esa época también estaba Super Nintendo. Sí, es verdad. Cómo olvidarse de la Super Nintendo, que llegó a batir récords, fue una consola tremenda, buenísima. Estuvo mucho tiempo a la par con la Mega Drive. Y finalmente la Super Nintendo le ganó el pulso a la Mega Drive. Fue mejor, hizo juegos mejores, el Mario, juegos de Son Goku de la Mega Drive y la Super Nintendo sacaron bastantes. Y fue una consola buenísima. Ojalá yo hubiera podido también tenerla, pero como sabréis, en esa época o tenías una o tenías la otra, no podías tener dos consolas. No había economía para eso. Pero sí que en esa época, como pasa ahora con la Microsoft y Sony de PlayStation, que estaban en duelo permanente, en esa época era Nintendo-Sega. Nintendo-Sega siempre se estaban duelando. Y cuando por fin Super Nintendo se puso delante de Mega Drive, le ganó la partida. La consola de 16 bits de Super Nintendo le ganó la Mega Drive, fue mejor. Entonces Sega sacó la Sega Saturn de 32 bits y empezó a ganar la partida a la Nintendo. Y finalmente la Nintendo sacó la Nintendo 64. Sí, esa consola que yo dispongo será el tercer capítulo de la serie de mi videoconsolas. Esa consola la dispongo de ella, la tengo aquí guardada en un cajón con todos los juegos, complementos, ya que tengo bastantes cosas de la Nintendo 64. Para mí personalmente una pasada de consola con juegazos tremendos, juegazos a los que me vicié muchísimo. Una de mis consolas favoritas de mi infancia. Así que espero que le deis muchos likes a este vídeo, porque si le tiene este vídeo muchos likes, voy a subir mucho más rápido el tercer vídeo de la Nintendo 64 donde voy a hablaros de ella. Así que en resumen, ¿con qué me quedo la Mega Drive 2? Que fue un salto adelante de la Master System, me vicié bastante, fue también en su época la reina, hasta que la desbancó Super Nintendo. Como sabréis, siempre hay una consola reina y luego siempre hay consolas que desbancan a una y a otra, pero Mega Drive de Sega también fue reino en su época, fue una gran consola con grandes juegos. Lo peor de la consola que fue que tenía para esa época alto precio, los juegos eran bastante caros, no podías disponer de muchos de ellos, pero fue una consola que a mí me gustó bastante y fue un gran cambio sobre la Master System. Con que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, hablando sobre mi vieja consola, la Mega Drive 2. Lo siento por no poder enseñaros la consola, al menos os he enseñado el juego, el único juego que dispongo de ella. Y nada, darle like a este vídeo para contra más likes tenga. Si subimos pronto más de 10 likes en este vídeo, subiré ya el vídeo de la tercera generación que yo tuve, a Nintendo 64. Así que nada, like, favoritos, comentar, like y comentar sobre todo qué os ha parecido, quiero saber vuestra opinión. Y si sois nuevos y os ha gustado el vídeo, suscribiros para más vídeos, así estaréis atentos a todos mis vídeos y puntuales para verlos. Con que nada, chavales, se despide Wiro22, nos vemos en el siguiente gameplay, vídeo, streaming, lo que sea. Y hasta luego.